Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende a la hora que estés viendo este video. Y bueno, continuamos con nuestra serie de videos para la electiva del examen 2, correspondiente al área electiva de premedicina, la cual se divide en premedicina 1 y premedicina 2. Entramos ya a la unidad 2 de premedicina 1. Tenemos los temas anteriores en el canal, por si puedes pasar a verlos, que van desde el concepto de salud y enfermedad, triada ecológica, historia natural de la enfermedad y signos y síntomas. Y el día de hoy comenzamos con la unidad 2, en donde ya empezamos a hablar de lo que es la anatomía de sistemas y aparatos, estudiando lo que son los sistemas de referencia y pues consecutivamente todos los sistemas y aparatos del cuerpo humano. Así que comenzamos nuestra primera sesión de la unidad 2, en donde vamos a trabajar con nuestro primer tema. ¿Sí? Te hablo el maestro Asael Carrillo, por si no me conoces, y vamos a dar inicio a nuestra clase. ¿Ok? Entonces, el primer tema que vamos a desarrollar son los niveles de organización y división anatómica. Este tema es muy importante porque nos va a ayudar a contextualizar el concepto del estudio macroscópico de la anatomía, así como las divisiones anatómicas y algunos conceptos importantes para el posicionamiento y referirnos a una zona en concreto del cuerpo humano. ¿Ya? Entonces empezamos con los niveles de organización. ¿Qué se entiende por estos niveles de organización? Bueno, los niveles de organización van a abarcar aquellos que permiten o permitieron en su momento que se pudiera consolidar la vida. En este pequeño esquema puedes visualizar, vamos a poner acá un puntero para que se pueda ver, cómo vamos desde las partículas subatómicas más importantes, que son el protón, el neutrón y el electrón, y cómo a medida de estos se consolidaron para generar lo que viene siendo la estructura atómica, y a partir de ahí vemos cómo se conforma y da como una especie de espiral hasta la conformación de los seres vivos que habitan el planeta o la ecosfera. Entonces, para fines anatómicos, o más bien en anatomía y fisiología humana, los niveles de organización van a abarcar los siguientes. ¿Cuáles son? Primero, el nivel de organización químico, que es el más básico, tomando en cuenta tus cursos básicos de química, ¿ok? El cual vemos que se divide en los átomos, que son las partes más elementales de la materia. Para no entrar en detalle en química, porque esto ya lo habrás visto en tus cursos de química general, el átomo pues es la unidad estructural y fundamental de la materia. Este átomo consolida lo que son los elementos químicos, que son los que estudiaste en clínica general, en tu preparatoria, y esos elementos posteriormente van a dar comienzo o van a dar pie a los bioelementos, es decir, los elementos químicos que se encuentran presentes en los seres vivos, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. A su vez se dividen primarios, secundarios, pero bueno, lo importante identificar acá es que el nivel químico parte desde la estructura atómica, la cual permite ser el fundamento o la parte más básica y elemental de los elementos químicos. Posteriormente a ellos, si los átomos se unen y se congregan, pueden formar a las moléculas, que estas moléculas pueden ser orgánicas si tienen carbono o inorgánicas si no tienen carbono, exceptuando al ácido carbónico, al bicarbonato, CO2, etc. Cuestiones técnicas y exquisitas de la materia de química que ahorita no vamos a discutir, pero es importante tenerlo en cuenta. Ahora, estas moléculas propician la creación de elementos estructurales para los seres vivos, que son las biomoléculas, como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos. Entonces vamos a observar cómo a nivel químico empieza esta historia, el desarrollo. Por eso ves que en las ciencias de la salud, tus dos pilares principales son tus ciencias morfológicas, precisamente con anatomía, fisiología humana, pero también las ciencias bioquímicas, porque de ahí parte todo esto, desde la conformación de la membrana celular, los procesos de transporte que vamos a ver más adelante en Premedicina 2, pues tienen un origen químico y más que nada bioquímico. Entonces ahí tenemos esos conceptos y el nivel de organización a nivel química. De ahí pasamos a nivel celular, en donde podemos observar acá cómo las moléculas se convierten en biomoléculas y finalmente consolidan a lo que es la célula. Los lípidos, proteínas, carbohidratos, material genético, ácido nucleico se congregan para crear un ente único, que a partir de acá ya podemos hablar de vida. A partir de la existencia de elementos celulares, la célula como tal, ya podemos hablar de algo vivo, algo que posee vida, porque tiene las características principales, que en general son el nacimiento, el crecimiento, desarrollo, especialización, reproducción, muerte y demás, un poquito más, un poquito menos,
pero al final eso representa la célula, un ente viviente en constante crecimiento, cambio y metabolismo. Entonces, a nivel celular, vemos cómo la célula se concreta como el elemento principal de la vida. Previo a esto, si hablamos de una biomolécula, un carbohidrato por sí solo, un lípido, una proteína, un nutriente, o una molécula como el agua, el CO2, el amoníaco, no tiene vida por sí misma, pero en algún punto del desarrollo de la humanidad, del desarrollo de la Tierra, pues este ente existe y permite el desarrollo de la vida, el crecimiento, la reproducción y más adelante, como el planeta se empezó a poblar de los seres vivos, ¿ok? A nivel celular específicamente. Y cada célula es distinta, no es la misma la célula del sistema nervioso, la célula del tejido epitelial, a la célula del tejido hepático, el tejido nefrótico. Bueno, hay muchísimos tipos de células que vamos a encontrar en el cuerpo humano que tienen variabilidad de estructura y morfología. Pero pues en general, a nivel celular, pues viene siendo esto, que lo vamos a estudiar con respecto a los tejidos. El tercer nivel, pues, viene siendo el nivel tisular, es decir, los tejidos, que son agrupaciones de células que se van a unir para llevar a cabo una función específica. Podemos hablar de muchos tejidos, como tejido conectivo, tejido nervioso, tejido muscular, etcétera, y cada uno de ellos va a desarrollar una función específica dentro de los sistemas del cuerpo humano. Posteriormente, estos tejidos van a congregarse en órganos. Estos órganos pues van a ser estructuras especializadas que, como vamos a ver más adelante, estos órganos van a desempeñar una función específica dentro del cuerpo humano, ya con una estructura o una forma definida, con un grupo de tejidos y células especializadas que se lleven a cabo alguna función en particular. Como podemos hablar del hígado, podemos hablar de la piel, podemos hablar del cerebro, la médula espinal, la glándula suprarrenal, los riñones, etcétera. Luego pasamos a los sistemas. El sistema pues viene siendo, como vemos acá, órganos con un origen histológico común, es decir, un origen específico, provienen del mismo origen histológico, del mismo tejido en particular, ¿ya? A diferencia de los aparatos vienen siendo órganos que no se encuentran ligados histológicamente, pero cumplen una función en particular, como por ejemplo un sistema sería el sistema digestivo, el cual consta de elementos específicos de origen histológico común, como viene siendo pues, la cavidad bucal, el esófago, el estómago, el intestino grueso, delgado, etcétera. Ya, eso es el sistema digestivo. Sin embargo, para que este sistema lleve a cabo su función correctamente, que es la degradación del alimento, que lo vamos a ver más adelante, el sistema digestivo propiamente, aparato digestivo, pero el aparato digestivo es la combinación de otros órganos accesorios, como por ejemplo el hígado, el páncreas, la vesícula biliar, que estos, las glándulas salivales, que estos histológicamente no vienen o no se originan junto con la cavidad bucal, el esófago, el estómago y los intestinos. Sin embargo, cumplen la función común de degradar el alimento, como vamos a ver más adelante. Entonces, observa cómo la diferencia entre un sistema cuando aquellos órganos tienen un origen histológico común y los aparatos pues no tienen un origen histológico común, pero nos van a servir para llevar a cabo una función específica. O por ejemplo, la unión del sistema circulatorio y el sistema respiratorio forma el aparato cardiovascular, es decir, lo que es parte del corazón tiene un origen histológico, lo que es parte de los pulmones tiene un origen histológico, pero como estos dos se combinan para poder transportar el oxígeno por medio de la sangre, pues a estos dos sistemas en conjunto, cuando se suman, ya se convierten en el aparato cardiovascular, porque ya tenemos la interacción del corazón, del sistema sanguíneo, así como los pulmones, que igual más adelante lo vamos a ver en el sistema que corresponda, que es el sistema respiratorio. Entonces ahí vemos los niveles de organización del cuerpo humano. Y lo podemos observar de esta manera, como tenemos a nivel químico las moléculas, las macromoléculas, estas forman las organelas celulares, y ya sabes de biología clásica, ¿no? De biología general, que son la mitocondria, el aparato de Golgi, el retículo plasmático liso, el rugoso, peroxisomas, núcleo, nucleolo, etcétera, y la membrana celular, muy importante, así como la consolidación de la célula, la formación de tejidos y la formación de órganos específicos por esos tejidos, especialmente por esos tejidos. Y pues estos órganos van a detonar lo que son los sistemas, van a crear sistemas u aparatos, como ya vimos, que es la unión de varios sistemas para consolidar al organismo vivo en su particular. En nuestro caso, pues viene siendo pues el cuerpo humano, pero la lógica molecular se lleva de la misma manera.
Y de esta manera, pues ya hemos aprendido o recordado más bien lo que ya sabemos de biología general, biología uno, seres vivos, dinámica de la naturaleza, cómo se consolida, cómo es el orden jerárquico molecular, desde la parte química hasta la parte de los órganos. ¿Sí? Bueno, entonces ahora pasamos al segundo tema, que es la anatomía de superficie, y entrando de lleno en los temas correspondientes a anatomía. Entonces, aquí vamos a ver que la anatomía de superficie tiene ciertas generalidades. Primero, la gran mayoría de los órganos no es visible desde el exterior, o sea, yo no puedo visualizar los órganos, ni teniendo rayos láser, ni que fuera Superman, ¿verdad? Pero pues esto nos va a dar una idea del espacio que ocupan en el cuerpo humano sin la necesidad de verlos o palparlos incluso, sino que nos da una idea general de la ubicación. Es la forma por la cual se puede tener un conocimiento general de las vísceras, tejidos, órganos, cavidades, etcétera, que hay en el cuerpo de manera inmediata, ¿no? Con una simple inspección, sin tener que llamar a los rayos X y demás. Claro que si existe algún malestar del cual no tenemos duda de su origen, pues ya procedería a llevar a cabo varios estudios médicos, clínicos, que nos permitan ubicarlo. Pero si no, de una manera general, cuando un paciente llega a consulta, a ustedes como médicos, pues lo principal es identificar la zona y el posible órgano, cavidad, etcétera, que se encuentre alojado ahí para ir haciendo un análisis y un diagnóstico adecuado. Tercero, permite llevar gradualmente una familiaridad con los detalles anatómicos que vinculan con los sistemas, ¿no? Por ejemplo, dolores característicos en cierta zona me pueden dar un indicio de que es una pancreatitis, de que la vesícula está inflamada, de que el apéndice ya está a punto de explotar, etcétera. O sea, ya el médico, con base a su experiencia y con base a la ubicación correcta de estos órganos, cavidades, vísceras en el cuerpo humano, pues se puede dar una idea del diagnóstico oportuno para que pues, el paciente no llegue a las últimas instancias, ¿no? Siguiente punto 4. La comprensión de las expresiones de los orígenes ayudará a su ubicación rápidamente, sin duda alguna. Con eso, pues ya tendríamos una idea. Ay, doctor, es que vengo y no me puedo. Viene tu paciente todo encorvado, no se puede estirar. A ver, estírese. Oh, le duele, grita de dolor. Pues lo más seguro es que sea una vesícula. La vesícula está inflamada, ya sea por irritación, inflamación o obstrucción del conducto coledo, colcístico, pues tenemos que llevar a cabo una operación específica, ¿no? Entonces ya se canaliza a quirófano o se pasa a piso para que se dé la cirugía, ¿no? Todas las referencias se tomarán en posición anatómica y eso es importante que nosotros tengamos que distinguir. ¿A qué le llamamos posición anatómica? Y ahorita lo vamos a referenciar, ¿no? Bueno, entonces con base en anatomía de superficie es importante considerar lo siguiente. Nosotros en los libros, materiales y demás, las mismas láminas que vamos a hacer o en tus propios materiales del curso, vas a ver que la posición anatómica se toma con las palmas hacia el frente y de una posición específica. Nosotros como observadores, aquí está, imagínate que este es tu ojito, es un observador, lo que vamos a ver es el cuerpo en esta posición, ¿ok? Si lo viéramos en ese plano. Si hacemos un giro de este cuerpo, si hacemos el giro correspondiente, veríamos esta parte de acá, en donde para nuestra visión como observadores, en el papel, en el material, en las diapositivas meramente, fíjate que la parte derecha, irónicamente, desde tu perspectiva ahorita en la pantalla o desde tu perspectiva leyendo el libro de anatomía, la derecha del cuerpo anatómico, esta es la posición anatómica de frente, con las palmas extendidas, viendo hacia el frente, los pies ligeramente separados, esta es nuestra posición anatómica. La parte derecha, para nosotros como observadores, será la izquierda, y la parte izquierda sería la derecha, pero estamos tomando en cuenta esta observación. Por eso, a partir de ahora, las divisiones que vayamos a ver, fíjate que todo lo que se encuentre de este plano para acá, se refería a la derecha porque es el plano de observación que yo estoy viendo en las diapositivas, en los materiales o en los libros. ¿Ok? Incluso, pues tú en la pantalla, yo puedo levantar ahorita mi mano derecha, pero para ti va a ser la posición contraria, ¿ok? Porque pues estamos en dos niveles, un plano especular, ¿no? Independientemente del plano especular, pues vamos a tomarlo por conveniencia para estudio de nuestros materiales, de los libros de fisiología, de anatomía, que pues, para lo que nuestra percepción es la izquierda, realmente es la derecha,
y lo que es la izquierda, pues sería nuestra visión de la parte derecha. Pero pues son tecnicismos y es muy importante definirlo para saber la división que vamos a ver en este momento. Es muy importante. Esto es por cuestión de interpretación y la óptica de nosotros como observadores, para que podamos definir todos los términos de referencia y de posicionamiento anatómico. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son las regiones anatómicas? Bueno, las regiones anatómicas se dividen en elementos topográficos. La división topográfica va a decir la siguiente. Se puede dividir en cuadrantes abdominopélvicos, ¿ok? Estos cuadrantes abdominopélvicos se dividen en 4 cuadrantes, como vemos acá. Es un plano cartesiano, de lo que ya habrás visto de tu curso de selección, del área de selección de matemáticas. Aquí está tu plano cartesiano, el eje de las ordenadas, el eje de las abscisas, y vemos cómo se divide en 4 cuadrantes. El cuadrante superior izquierdo, mira que esta es la parte izquierda, lo que habíamos platicado, superior derecho e inferior izquierdo. Entonces, a eso se llaman cuadrantes abdominopélvicos. Y también vamos a tener regiones abdominopélvicas. Estas regiones abdominopélvicas se dividen en 9 regiones características que tenemos acá. Entonces, cuando hablamos de las regiones anatómicas, podemos hablar de las regiones abdominopélvicas o los cuadrantes abdominopélvicos. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, los cuadrantes abdominopélvicos son el cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo con sus siglas y sus abreviaturas. Entonces, al dividirlo en cuadrantes, pues son 4, es muy fácil de recordar, pero ve que al ser 4 abarcan un montón de órganos. Por ejemplo, el cuadrante superior derecho, vemos acá, contempla al lóbulo hepático derecho, a la vesícula biliar, al riñón derecho, a la parte del estómago y de los del intestino delgado y del intestino grueso. Fíjate que al dividirlo en los cuadrantes derecho, izquierdo, superiores e inferiores, esta área o esta superficie que vemos acá, vamos a marcarla, esta superficie por mencionar este cuadrante nada más, abarca muchos órganos. Entonces, si un paciente viene y me refiere un dolor acá, en esta zona, pues la tengo un poco complicada, porque así como puede ser el hígado, su lóbulo hepático derecho, puede ser la vesícula, puede ser el riñón derecho, puede ser la parte del estómago de los intestinos, entonces como que se complica. Cuando tomamos los cuadrantes como referencia anatómica, esa es la desventaja de esta división específica en cuanto a los cuadrantes. ¿Okay? Sin embargo, pues es importante conocerla porque también existe. Ahora, la más común empleada son las regiones abdominopélvicas, las cuales se dividen en estas regiones que vemos acá. 3, 6, 7, 8, 9 regiones. Siendo esta, como recordamos, la parte derecha, la parte izquierda y la parte central. Las regiones abdominopélvicas se dan por la intersección de 2 líneas paralelas verticales y 2 líneas paralelas entre sí horizontales. A estas líneas paralelas verticales se le llama línea medioclavicular, porque son las líneas que trazan aquí en la clavícula. Aquí tiene la clavícula, aquí pasan las líneas y por eso se llama línea media clavicular. ¿Ya? Las 2 líneas paralelas verticales. La línea paralela horizontal, esta se llama línea transpilórica y la otra línea paralela horizontal es la línea transtubercular. Entonces, debido a la intersección de estas 4 líneas que entre sí son perpendiculares, se van a generar las 9 regiones abdominopélvicas, llamadas, empezando por la parte central, el epigastrio, el mesogastrio o región umbilical y el hipogastrio. Acuérdate, epi sobre, hipo debajo de. Ahí está. Si nos vamos a la parte derecha, desde la perspectiva anatómica, ¿sí? El hipocondrio derecho sería esta parte de acá. El vacío derecho, también llamado flanco, puede ser flanco derecho. Vamos a apuntarlo por acá para que tengas la referencia. Aquí, esta también puede referirse al término flanco derecho. ¿Sí? Dependiendo de la bibliografía que tomes, pues puede referirse de esa manera. Ahí está, ahí tenemos al flanco derecho o vacío derecho. Y en la parte inferior tenemos a la fosa ilíaca derecha. ¿Sí? Entonces ahí vemos cómo se divide la parte derecha de las regiones abdominopélvicas. Pasamos a la parte izquierda. La parte izquierda comienza con el hipocondrio izquierdo en la parte superior,
en la parte media el vacío izquierdo, o también llamado, vamos a colocarlo aquí, flanco, flanco izquierdo. Es otra manera en la cual podemos referirnos a esta zona anatómica. Está acá, flanco izquierdo, y en la parte inferior la fosa ilíaca izquierda, como hemos observado, o como hicimos la referencia anteriormente. Aquí vean que al seccionarlo en estas 9 regiones específicas, pues se limita un poco y es la que se utiliza con mayor frecuencia, dado que al limitarse, pues es más específico y es una forma más precisa de identificar alguna afección para el paciente. Si le duele en la parte superior, en la parte media o inferior, pues ya nosotros podemos tomar esa referencia e incluso para hacer el diagnóstico, llevar un seguimiento al paciente con su médico familiar, si somos médicos paliativos, o con un especialista, pues podemos indicar, el paciente refiere dolor agudo en la zona del epigastrio, o paciente refiere dolor punzante en el área del flanco izquierdo o vacío izquierdo, ¿no? Esto les sirve a los médicos pues, para interpretar lo que vendría siendo esta parte de diagnóstico. ¿Sí? Pues ahí tenemos esto, que sería importante para la referenciación anatómica. Vamos a quitar esto para que podamos continuar con la siguiente diapositiva. Ahora, si nosotros enfatizamos las vísceras que se encuentran por cada una de estas regiones abdominopélvicas, pues aquí tenemos un pequeño resumen. En el hipocondrio derecho vamos a encontrar el lóbulo derecho del hígado, la vesícula biliar, parte superior del riñón, flexura hepática derecha del colon, o sea, la flexión que da hacia el colon, glándula suprarrenal derecha. En el epigastrio tenemos la mitad izquierda del hígado, porción pilórica del estómago. En el hipocondrio izquierdo tenemos el resto del estómago, polo superior izquierdo del riñón, el vaso, la cola del páncreas, estómago, esófago abdominal, flexura hepática izquierda del colon, etc. Entonces, fíjate, cada región tiene unos órganos, unas vísceras específicas para que tú puedas tener una referencia. Ya esto, obviamente, en la práctica, ya cuando pasen a su práctica clínica, una vez que ingresen a la facultad. ¿Okay? De la misma manera, podemos, podemos encontrar, como que no, punto, ahí está, ahí se fue, ahí está. Entonces, en la región anatómica del flanco derecho, pues ahí tenemos el colon ascendente, el duodeno, el yeyuno, en el mesogastro, el colon transverso, parte del ilion, parte del yeyuno, mesenterio, el epiclón, y en el flanco izquierdo, colon descendente, parte del riñón, parte del yeyuno, parte del ilion, ¿no? Y ahí podemos encontrar igual en la fosilaca derecha, hipogastro, fosilaca izquierda, los elementos que lo conforman. Esto es más que nada para orientación y para una especie de sectorización para el momento del diagnóstico. Ahora, vamos a entrar a lo que son las direcciones anatómicas. ¿Cuáles son los términos de relación y comparación? Que esto a veces se les complica un poco, sobre todo cuando están empezando con la materia de anatomía y fisiología, tanto en su preparatoria como electivas, o ya estando dentro de las carreras del área de la salud. Vamos a empezar con los términos anterior ventral y posterior dorsal. ¿Para qué se usan esos términos? Los términos anterior ventral, posterior dorsal, se utilizan o se van a usar para comparar posición de órganos o estructuras en la exposición física o diagnóstico por imagen en radiografías y tomografías, muy importante si te vas a dedicar a la especialización de radiografías o las tomografías, pues es importante identificar las partes ventral y posterior que tienen una aplicación inminente en esto. Para ubicar con exactitud zonas de intervención, cuando hay una intervención quirúrgica, y en planos como el plano sagital, se diferencian claramente la región anterior y posterior, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos los planos de corte anatómico. Entonces, bueno, por ejemplo, si yo tengo esta imagen, yo podría identificar lo siguiente. Fíjense que si yo me enfoco en la tráquea, aquí está la tráquea, a ver cuánto color se ve. Creo que el amarillito se vería un poquito mejor. A ver, vamos a ver el color. ¿Cuál es el azul? Ahí está. Ahí está. Vean que aquí tengo la tráquea. Ok, si yo comparo la tráquea con otra estructura, vamos a compararla con el esófago. Aquí está el esófago. Y lo remarco en verde. Ahí está.
Si yo comparo la tráquea con relación al esófago, ¿qué puedo decir? Pues mira que la tráquea es anterior o ventral al esófago. ¿Por qué? Porque está delante de. Ahí está el término anterior o ventral. Y si nosotros quisiéramos comparar ahora, por ejemplo, estas estructuras que son las vértebras, si yo comparo, por ejemplo, ahora el esófago, pero con respecto a la tráquea, pues ahora es posterior o es dorsal, porque está detrás de la tráquea. Pero si comparo el esófago con respecto a las vértebras, el esófago es anterior o ventral a las vértebras, porque está delante de. Y en este caso las vértebras serían posteriores al esófago. Algo muy importante aquí es que hay que relacionar con qué vamos a comparar la estructura anatómica. Yo no puedo decir la tráquea es anterior. Sí, tráquea anterior a qué, con respecto a qué, ¿sale? Entonces es muy importante que nosotros cuando hagamos una estructura de comparación en los términos anterior y posterior, tengo que decir con respecto a qué, ¿sí? Es anterior con respecto a quién. Tienes que dar un marco de referencia, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a ver en esos términos de relación y comparación en lo que es la parte anterior o ventral y la parte posterior o dorsal, su contraparte, como quien dice. Como segundo tenemos a las direcciones medial o interna slash lateral externo. Bueno, ¿para qué se usan estos términos anatómicos? Se usan para comparar la ubicación de órganos o estructuras entre sí, que ahorita lo vamos a ver. En la práctica médica ayudan a localizar hallazgos físicos, ¿no? Encontré, por ejemplo, un bulto desconocido en la porción medial de la médula, ¿sí? O en la porción lateral de la médula, o sea, indica un descubrimiento o algo anómalo dentro del paciente. En las radiografías, tomografías o resonancias, permite describir con precisión la localización de lesiones o estructuras extrañas, que es lo que habíamos visto. Ya con ayuda de las radiografías, tomografías o una resonancia magnética nuclear, podemos identificar si existen partes o elementos desconocidos que no deberían de estar en alguna zona anatómica específica. Y podemos tomar este ejemplo de acá. Nuevamente, vamos a trabajar con esos colorcitos. Voy a utilizar ahora a este amarillo. Vamos a decir. Si nosotros comparamos el corazón, aquí está el corazón, vean, ahí está el corazón, vamos a terminarlo. Con respecto a los pulmones, vamos a imaginar a este pulmón. Ahí está este pulmón, lo marco. Ahí está. Entonces, ¿cómo es el corazón con respecto a este pulmón? El corazón es medial o es interno. ¿Por qué? Porque está más al centro de la línea media del cuerpo. De hecho, está en el centro de la línea media. Por eso decimos que el corazón es medial con respecto al pulmón. Y en este caso, el pulmón sería lateral con respecto al corazón. ¿Por qué? Porque está al lado. ¿Sí? Es como decir, por ejemplo, el ojo es lateral con respecto a la nariz. ¿Sí? El ojo es lateral, ay, yo también me desvío un poco. Ahí está, el ojo es lateral con respecto a la nariz, porque el ojo, si yo imagino la línea media en mi cara, el ojo está viendo hacia afuera, está de lado, por eso es lateral con respecto a la nariz, está en el centro, la nariz es medial con respecto a eso. ¿No? Entonces ahí tenemos ese análisis de comparación de los términos medial o interno, lateral o externo. Otros elementos de direcciones anatómicas serían superior, craneal o cefálico, que son sinónimos, slash inferior o caudal. Permite comparación y ubicación de órganos o regiones corporales sobre el eje vertical, que eso lo vamos a ver más adelante, el eje vertical de corte, de movimiento de corte. ¿Sí? Se utilizan para localizar signos y síntomas o lesiones en el cuerpo del paciente. Ay, doctor, me duele mi cabeza. Ay, doctor, me duele acá. ¿No? Entonces, ahí tomamos esos elementos como direccionales. En radiografías, tomografías y resonancias magnéticas, estos términos ayudan a describir con precisión esa localización. Entonces vamos a ver un ejemplo, en este caso, pues ya sabemos, superior cranealo-cefálico hacia la cabeza, inferior caudal hacia abajo. Entonces nosotros podríamos ver, por ejemplo, si yo quisiera comparar el estómago, aquí está el estómago, con respecto, si queremos ver, con respecto al intestino delgado, que es todo este bonche que está acá, pues bueno, el intestino delgado, pues es inferior, está abajo del estómago, inferior con respecto al estómago, mientras que el estómago sería superior con respecto al intestino delgado. ¿Sí? O podemos compararlo igual con el corazón, vamos a trabajar, por ejemplo, acá el corazón, aquí otro.
Colorcito, a ver, pues este moradito, ahí está. Puedo tomar ahora el corazón. Vea bien, ahí está. Y decimos que el corazón es superior con respecto al estómago, porque está más cerca de la cabeza, como que dice, está hacia arriba, mientras que el estómago es inferior ahora al corazón. Como habíamos comentado, para indicar un término de dirección es importante identificar con quién lo estamos comparando para que surta efecto esta comparación. De lo contrario, no tendría sentido. ¿Ya? Ok. Bueno, pues ahí tenemos esa parte de utilización de los términos superior e inferior. También vamos a ver los términos proximal y distal, que estos creo que son los que más se le complican a los alumnos cuando trabajamos términos de dirección anatómica. Lo primero que hay que identificar es que los términos proximal y distal siempre están con base al tronco anatómico, es decir, de nuestro cuerpo, de posición anatómica. ¿A qué le llamo tronco? El tronco está formado por el tórax, la caja torácica, el abdomen y la pelvis. Eso para nosotros es el tronco, sin contemplar la cabeza ni los miembros superiores e inferiores. Solamente la caja torácica, el abdomen y la cintura pélvica son las que forman parte del tronco. Cuando yo hablo de algo proximal y o distal, es con respecto proximal al tronco, distal al tronco, es decir, al tórax, al abdomen y a la pelvis. ¿Okay? ¿Para qué se usan estos términos? Permiten la descripción de relaciones en extremidades, sobre todo de extremidades superiores e inferiores. Permiten ubicar lesiones, dolor o alteraciones con precisión. En radiografías, tomografías, resonancias magnéticas ayudan a localizar estructuras en huesos y tejidos y son esenciales para describir trayectorias, abordajes y localización de intervenciones quirúrgicas. ¿Okay? Ahora, vamos a tomar en cuenta esto. Cuando hablamos de los términos proximal y distal, por lo regular se usan en extremidades, pero realmente se utiliza para cualquier origen del cuerpo humano, de un sistema, por ejemplo. Lo vamos a tomar para extremidades, para fines de CENIVAL, únicamente para ese concepto. Entonces, si hablamos de la extremidad superior, del tronco, de la caja torácica, inmediatamente viene al hombro, ¿no? Aquí está el hombro. Este hombro, si yo bajo la sección, llegamos al brazo. Si a este brazo le continúo, llegamos al antebrazo, que es esta parte. Ah, perdón, del brazo, ahí está la intersección, ahí está, el codo, aquí está el codo. Del codo ya paso al antebrazo, el antebrazo. Del antebrazo pasamos a la muñeca y de la muñeca pasamos a la mano y de la mano finalmente hacia los dedos. Mira cómo está la conectividad. Desde el tronco anatómico, que es de la caja torácica, nos desplazamos al hombro, al brazo, al codo, al antebrazo, a la muñeca, a la mano y a los dedos. ¿Okay? Ahora, estos elementos yo voy a decir si son proximales o distales, pero con relación al tronco. Siempre me voy a basar en el tronco como mi figura elemental. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta imagen, ¿qué podría concluir? Observemos que yo aquí presento esas estructuras. Tenemos acá la estructura del codo, la estructura del antebrazo y vamos a colocar acá la estructura de la muñeca. El antebrazo, aquí estaría la muñeca. Y la mano, a ver la mano con otro colorcito. Vamos a ver la mano de color. Puse casi todos, morado, no, está morado. Aquí está la parte de la mano y obviamente los dedos. Vamos a ponerlo de color naranja. Casi no se ve, pero aquí está. ¿Okay? Ahora, si yo hago términos de dirección, el codo con respecto al antebrazo es proximal, ¿ok? Yo me estoy refiriendo al codo y al antebrazo. El codo es proximal. ¿Por qué? Porque ve que el codo está más cerca del tronco, ¿ok? Que si lo reflejamos con el antebrazo. Y yo te pude haber colocado elementos del antebrazo, como el cúbito y el radio. Te puedo decir, el cúbito, entonces es distal con respecto al codo. ¿Por qué? Porque
cúbito o el radio, ambos huesos que forman parte del antebrazo, como son parte del antebrazo y el antebrazo está más alejado que el codo, por eso estos dos huesos, tanto cúbito como radio, serían distales. ¿Por qué? Porque ve que están lejos del tronco. El más cercano es el codo, por eso decimos que el codo es proximal. Ahora, si nosotros decimos o contemplamos que no juega el codo, no me preguntan por el codo, te vamos a tacharlo, pero juegan el antebrazo y, por ejemplo, la muñeca, ¿ok? Y si yo te pido específicamente por el cúbito, imagínate que este es el cúbito. El cúbito con respecto a la muñeca, pues ahora es proximal. ¿Por qué? Porque como el cúbito forma parte del antebrazo, con relación a la muñeca, pues el antebrazo está más cerca del tronco. Por eso el cúbito en este caso sería proximal, ¿sí? Porque está más cerca del tronco en la posición anatómica. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esa referenciación de estos elementos en particular y así podemos hablar de todos. Por eso cuando hablamos de proximal y distal, estamos hablando con respecto a las extremidades, y esto se cumple también para las extremidades inferiores, ¿no? Igualito, solamente que pues, por lo regular siempre nos colocan las superiores en el examen, por eso lo estoy explicando en esos términos, pero para las superiores y para las inferiores también juegan. No es exclusivo de extremidades, ojo, también podemos hablar de sistemas completos. Por ejemplo, que el esófago es proximal con respecto al estómago. ¿Por qué? Porque ya vimos o platicamos del sistema digestivo que empezamos en la cavidad bucal, luego pasamos al esófago. El origen del sistema digestivo ya no es el tronco, es la cavidad bucal. Y como el esófago está más cerca de la cavidad bucal, por eso decimos que es proximal con respecto al estómago. ¿Ok? También se puede aplicar, pero es muy poco usual utilizar estos términos de proximal y distal para los sistemas. Sin embargo, se puede hacer, pero es mucho más habitual trabajar los términos proximal y distal cuando hablamos de extremidades superiores o inferiores, porque estamos tomando en cuenta como referencia al tronco anatómico, que sería el tórax, el abdomen y la cintura pélvica. ¿Ok? Y ya dimos esa explicación con base a las extremidades superiores. ¿Ok? Bueno, entonces con esto pasamos al siguiente término de dirección, que serían superficial, medio y profundo. Permite la descripción de capas anatómicas, sobre todo cuando el tejido en cuestión se divide en múltiples capas, como podemos hablar de las meninges, la dura madre, tía madre, aracnoides, o las capas de los estratos de la piel, del tejido epitelial, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, bueno, en el siguiente tema, ¿no? Permite ubicar lesiones, infecciones o masas según su profundidad, sobre todo para quemaduras superficiales, medias o profundas. Son fundamentales para describir planos de abordaje, ayudan a localizar estructuras o patologías en distintos niveles y para comparar estructuras en diferentes planos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, como les comento, estos términos se utilizan como el tejido o lo que queremos describir se divide en varias capas. Por ejemplo, aquí vemos una capa muscular, una capa de tejido adiposo y una capa de tejido epitelial o tejido tegumentario. Podemos decir que la piel es superficial. ¿Por qué? Porque está más hacia afuera de superficial. La capa de tejido adiposo, o el tejido adiposo que tenemos acá, es un tipo de tejido conectivo, es medio con respecto pues a la capa de la piel, porque está a la mitad, mientras que la capa muscular es profunda, porque está más hacia adentro. Entonces, cuando el tejido que vamos a describir tiene diferentes capas o estratos, como el caso de la piel, porque aquí vamos a ver en el siguiente video cómo se divide en dermis y epidermis y como la epidermis tiene un chorro de capas, ahí también se aplican los términos superficial, medio y profundo. Entonces, para aquellos tejidos que tengan esa disposición, pues es más conveniente indicar en términos de superficialidad, medio y profundidad. Ojo, es medio y no medial, para no confundir con los términos de dirección que vimos al principio, medial y lateral. Aquí se utiliza medio porque está a la mitad de, superficial porque está fuera de, y profundo porque está muy al interior o muy hacia abajo. Entonces ahí tenemos estos términos de dirección anatómica y los ejemplos de cómo lo trabajamos. Okay. Los términos de dirección, pues como ya vimos, en posición anatómica tenemos los términos superior e inferior para referirse a la parte más arriba, parte más abajo. Ya vimos que todo esto es la parte derecha, lo que para nosotros en nuestra visión en la cámara, en el material, en los apuntes o en el libro, sería nuestra izquierda, pues es la derecha de la persona.
y la izquierda pues sería la parte contraria. Medial hacia el medio, lateral hacia afuera, que lo que ya vimos, proximal y distal, cuando hablamos proximal al origen del tronco y distal lejos de. Y el mismo concepto se aplica para la cintura pélvica, proximal y distal. ¿Sí? Lo vemos en posición anatómica, lo vemos en posición lateral, es la misma percepción. Y pues aquí están los términos que ya habíamos descrito, cuál es anterior, cuál es ventral, cuál es posterior, dorsal, craneal, cefálico, etcétera. Pues ahí tenemos estos elementos que están en tu material y que ya platicamos en los ejemplos anteriores. Ahora vamos a hablar de la anatomía seccional, es decir, cómo se llevan a cabo los cortes específicos. Cuando hablamos de anatomía seccional, pues vamos a hablar de que permite la vinculación de las partes del cuerpo en un plano en 3 dimensiones, pues ahí estamos hablando de horizontalidad, verticalidad y profundidad, ya son 3 dimensiones. La utilidad de este conocimiento en ciencias de la salud es básica debido a la nueva gama de instrumentos médicos de la biomedicina aplicada o la biomédica. A veces la presentación de una estructura por cortes es la única manera de explicar las relaciones mantenidas entre las partes de un objeto. O sea, tenemos que seccionar y cortar para ver qué relación se lleva, sobre todo cuando pasemos al sistema nervioso y veamos los cortes de la masa encefálica, pues vamos a ver que mucho de ello conlleva su función específica. Cualquier rodaja de un objeto tridimensional puede describirse en referencia a 3 planos de corte. ¿Cuáles son estos planos de corte? Vamos a explicar cuáles son. Los planos de corte pues son estos que vamos a observar aquí. Aquí tenemos nuestro plano anatómico y poseemos 3 planos de corte. El primer plano de corte que vemos aquí en naranjita se llama el plano frontal o coronal, que se da en esta parte y divide el cuerpo en 2 segmentos, en el segmento anterior, o sea, lo que está adelante, y posterior, lo que está atrás, que es lo que ya vimos en los términos anatómicos de dirección. Este es el plano frontal o coronal, se llama coronal porque es como una corona, no es una corona, ese es el plano coronal. ¿Ya? También vamos a encontrar el plano transversal o axial, que es este que estamos viendo acá. Este plano transversal permite dividir al cuerpo humano en posición en superior o craneal en 2 partes, la parte superior y la parte inferior que estamos viendo acá, o caudal. Y el plano sagital, que es este de color azul, que permite dividir al cuerpo humano en 2 elementos, hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Okay? Pues aquí tenemos los 3 planos de corte anatómicos que podemos tener, no solo el cuerpo en general, sino todas las vísceras y órganos presentes en él. Una nota muy importante es que puede haber un plano sagital medio cuando corta exactamente la mitad, como este que vemos acá. Este sería el plano sagital medio, y planos paramediales, es decir, con este plano sagital se inclina más hacia la derecha o hacia la izquierda, según los ejes de corte, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, ojo, una cosa son los planos, que es la forma de cortar, y otra cosa son los ejes, que es la forma de cómo nos movemos en el plano. Entonces, antes de entrar a los ejes, primero tiene que quedar claro cuáles son los planos de corte anatómicos. 3 planos. Plano frontal, que es este de color naranjita, plano transversal, que es este de color verde, y el plano sagital, que es este de color azul. Bueno, ahora, hablemos de los ejes anatómicos. Bueno, ¿el eje qué es? Una vez que nosotros hemos visto el plano de corte anatómico, que es este plano lo puedo mover, y ese movimiento que va a tener se da a través de los ejes anatómicos. En el plano sagital, vamos a movernos en ese plano, una vez que ya definimos el corte, que va a ser un corte sagital, ese corte yo lo puedo mover a través de un eje, que es el eje transversal, el cual me da libertad de movimiento de derecha a izquierda. Y esto lo podemos ver en esta imagen. Vean que aquí tenemos la posición anatómica, aquí está el plano sagital, y esta línea en 2 direcciones representa el eje transversal. Entonces, ¿cómo podemos mover este plano? Imagínate que este plano lo movemos hacia la derecha o hacia la izquierda, haciendo que el corte se incline más hacia acá o más hacia el otro lado. No sé, esto pues de una manera chusca, ¿no? Entonces yo aquí improvisadamente vamos a tener un plano anatómico, un muñequito, ¿no? Imagínate que este Batman es nuestro plano anatómico, y si nos vemos de esta manera, vamos a verlo de forma lateral, el plano de corte, pues sería esta hoja que tengo acá. Voy a usar mis formularios de derivadas integrales, porque también doy cálculo. ¿Ya? Entonces, de acá, dependiendo del plano, como es el plano sagital, vamos a verlo por acá, ahí está, ahí ya se ve el plano sagital, cómo lo cortaría en esta parte, ¿ok? Está más o menos así, porque yo puedo ver la imagen.
Está la cámara, se me pierde, ahí está. Entonces yo puedo moverme hacia adelante o hacia atrás, o sea, hacia la derecha o hacia la izquierda de este plano, que es lo que observamos acá. El plano es la hoja y el eje es cómo se atraviesa. El eje siempre va a atravesar, digamos, a la cara de la hoja. Si esta es la hoja, el eje va a atravesar por acá. Si la hoja se mueve para acá, el eje atraviesa para acá. Si la hoja se mueve para este lado, el eje va a atravesar acá. ¿Sí? El eje entonces es la forma en la cual se atraviesa la hoja, siempre viéndola sobre esta cara. ¿Ok? Entonces, por esa razón vemos que aquí el plano sagital, tenemos el cuerpo en posición anatómica, aquí está mi plano sagital, y este plano lo puedo mover hacia la derecha o hacia la izquierda, según sea la necesidad de ilustración. Como vemos acá, vean que este plano lo puedo cortar tan a la mitad, un sagital medio, lo puedo cortar hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo lo que yo quiera identificar. ¿Ok? Entonces ahí observamos lo que es el plano sagital junto con su eje de corte, que es el transversal, y cómo este eje de corte puede mover el plano o puede mover el corte hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿No? Recordemos que hacia aquí es la derecha, desde el punto de vista del observador, y hacia acá nos iríamos a la izquierda para poder encontrar los diferentes tipos de cortes. ¿Ya? Bueno, ese es el caso de el plano sagital a través de su eje de corte, que es el transversal. Ahora, vamos al plano frontal o coronal. Este plano es atravesado por el eje sagital y este eje se puede mover hacia adelante o hacia atrás. Lo vemos en posición anatómica, aquí está el cuerpo en posición anatómica, aquí está el plano de corte frontal o coronal que ya habíamos visto, y el eje de movimiento se llama eje sagital, que es este que atraviesa. Entonces el movimiento puede ser o hacia adelante o hacia atrás. ¿Sí? Y aquí tenemos algunos ejemplos de ello, hacia adelante o hacia atrás. ¿Qué tan hacia adelante lo queremos el corte? A la parte media o si lo queremos hacia la parte de atrás. ¿Sí? Entonces ahí observamos lo que vendría siendo el plano frontal con su eje de movimiento. Acuérdate que el plano es cómo voy a cortar y el eje es cómo me voy a mover en ese corte, cómo vamos a cortar. ¿Sí? Pues ahí tenemos el ejemplo del plano frontal con su eje sagital y ejemplos del corte. Y luego vemos el plano transversal. El plano transversal se tiene un eje de movimiento longitudinal, el cual puede ser hacia arriba o hacia abajo. Aquí está el plano transversal y este es el eje de movimiento, que es el eje longitudinal. Yo puedo mover este corte hacia arriba o hacia abajo según la necesidad. Y aquí tenemos ejemplos de ese corte. Corte medio o un corte más abajo o más arriba, pues vamos a observar otro tipo de vísceras en particular. Entonces observa cómo el plano es un tipo de corte anatómico, mientras que el eje es cómo voy a mover ese corte, ¿no? Imagínate que tienes una papa y la vas a ir cortando de a poco a poco, una cebolla la vas a ir cortando de poco a poco. Ese es el plano de corte y el movimiento pues, sería el eje de corte en particular. Entonces es muy importante relacionar el plano de corte con el eje de corte. Y bueno, con esto, pues ya terminamos la parte teórica de este primer tema de premedicina 1 de la unidad 2, en donde pues ahora vamos a pasar a la pequeña evaluación en formato tipo Semival. Entonces, en este momento, ponle pausa al video y ve contestando las preguntas conforme lo que acabamos de ver o conforme lo que tienes en tu material para que vayamos evaluando todo lo que ya hemos visto y observado en la clase del día de hoy. Si este video te está gustando, te ha ayudado, has visto, has entendido mejor los conceptos de los términos de dirección, te invito a que visites nuestro canal de YouTube, Asesorías Carrillo, en donde tenemos un montón de videos enfocados al área de la salud, en este caso premedicina del examen 2, pero también tenemos diferentes clases nuestras de química, matemáticas, física, así como videos específicos del área de bioquímica, que es donde pues a veces los estudiantes de ciencias de la salud tienen muchas dudas y mucho conflicto. Entonces te invito a que entres a mi canal, si eres nuevo en este canal, te suscribas, le des like, compartas para que nuestra comunidad crezca y el contenido de los videos y la calidad vaya aumentando cada día más y me apoyes con ese momento, en ese momento, ¿sale? Bueno, entonces, ya terminando esta parte, este pequeño anuncio, vamos a responder la primera pregunta que nos dice, con base en la imagen indicada, indica la organización biológica de los elementos mostrados arriba hacia abajo, en dirección de arriba hacia abajo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos este elemento de arriba hacia abajo hasta acá.
Entonces, el primero dice que es un osteona, que es un tipo de tejido óseo, el osteoclasto, que es una célula ósea, la mitocondria, que es una organela celular, y el hueso largo, que es un órgano. Entonces, como podemos observar acá, el hueso, pues es un órgano. El hueso largo, en este caso, este acá es un órgano, por ejemplo, entonces sería, ay, vamos a poner en la línea donde está, para no cerrar la, ahí está. Entonces aquí tendríamos como respuesta, este es 4, ¿ok? Porque es un hueso largo. Ahora, esta de acá, podemos indicar que es un tipo de tejido, que lo ostiona, ¿sí? Ahí está acá, este es un tipo de tejido. Bueno, este ya lo tenemos, vamos a echar. El ostiona, que es un tipo de tejido específico, voy a poner acá la 1. Luego sigue la célula ósea como tal, que en este caso es un osteoclasto. Aquí iría 2. Y por último, la mitocondria, que es una organela celular, que en este sería la 3. Entonces, el orden de respuesta sería 4, 1, 2, 3. De las tres opciones que tenemos, pues la única que corresponde a la respuesta sería pues el inciso C, y de esa manera tenemos contestada esta primera pregunta. Pues ahí tiene la respuesta de esta pregunta del simulador tipo Ceneval. Pasemos a la segunda pregunta, con relación a las regiones abdominopélvicas, lo que vimos al principio, en relación a la región con la zona que está marcada de este lado. Entonces vamos a observar qué es cada una de ellas. Vamos a checarlo acá. Bueno, tómale pausa el video, contesta y ahorita damos la solución inmediatamente a esta pregunta. Revisamos rápidamente. Entonces, fosa ilíaca derecha. ¿Cuál es la fosa ilíaca derecha? Sí, acuérdate que tenemos acá el epigastrio, ¿cómo se llama? El mesogastrio, el hipogastrio, los flancos. Aquí está, vamos por acá. Ay, ok, ya está. Aquí están los flancos, flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo. Tenemos aquí a la fosa ilíaca derecha, al hipogastrio y a la fosa ilíaca izquierda, ¿no? Bueno, todo feísimo, pero ahí está. ¿Sí? ¿Y qué tenemos por acá? Aquí tenemos al epigastrio, bueno, es el mesogastrio, vamos a poner aquí la G, está mesogastrio, epigastrio, ¿ok? Tendríamos, ¿qué cosa nos hace falta? Pues el hipocondrio, ahí está, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, ahí está. Pues con base en esta nomenclatura, ahora sí podemos dar la solución. La fosa ilíaca derecha, ¿dónde está la fosa ilíaca derecha? Pues sería pues la E, ¿no? Aquí tenemos la E, la fosa ilíaca, feísimo, pero bueno, vamos a borrarlo. Aprovechemos la magia y decimos que es la E, ahí está. Perdonen, pero es que el mouse no estoy muy acostumbrado a esto, pero ahí está, la E, ahí está. Tenemos entonces que la fosa ilíaca derecha es la E. Vacío o flanco izquierdo, sería la D, ¿no? Aquí está la D. El epigastrio, ¿sí? ¿Dónde estaría el epigastrio? Pues sería la B. El hipocondrio derecho, ¿dónde está el hipocondrio derecho? Hipocondrio derecho, pues sería la A. Vacío o flanco derecho, pues sería la C, ¿no? Entonces la respuesta sería 1E, 2D, 3B, 4A y 5C, que entonces sería, vamos a ponerlo por acá, sería el inciso C, precisamente. Pues ahí está. Identificando las regiones abdominopélvicas, podemos saber cuál es la respuesta de los reactivos tipo Ceneval con esta estructura o con esta forma de contestar. Ok. Ahora, la pregunta 3 relaciona cada una de las siguientes imágenes con el tipo de corte correspondiente. Y pues te invito a que le pongas pausa al video y contestes para que podamos identificar cuál sería la respuesta correcta. No sin antes, nuevamente, invitarte a mi canal de YouTube para que te suscribas si es primera vez que visitas
mi canal por este video. Suscríbete, activa las notificaciones para que estés al pendiente de todos los demás videos que iremos subiendo paulatinamente, de ciencias de la salud, de premedicina, de química, biología, física y cálculo, con respecto al examen semival, examen 2, como electivas. ¿Sí? Ok, entonces aquí, ¿cuál sería la respuesta? Tenemos aquí una imagen de 1, en 2 y en 3. Entonces aquí, ¿cuál crees que sería la respuesta? Vamos a colocar acá el inciso B. La respuesta debería haber sido B, porque el 1 es un corte transversal, la 2 es un corte coronal y la 3 es un corte sagital. Entonces, con base en los cortes anatómicos, pudimos describir cuál es la respuesta de la pregunta 3. Vamos a la pregunta 4. Esto es muy interesante. Entonces, ponle pausa al video, piénsale para que veas cuál es la respuesta con respecto a estos elementos. Así que vamos a tomarlo en cuenta. Si ya tomaste pausa y contestaste, pues aquí te doy la solución. Entonces nos dice, en la siguiente imagen, el elemento 1 es con respecto a 2, ¿sí? El elemento 1 con respecto a 2, ¿cómo sería? Tenemos las opciones anterior, medio y anterior. Entonces observamos acá el elemento 1, vamos a marcarlo, ahí está, el elemento 1 con respecto al elemento 2. Ahí se me pierde el puntero. Y aquí ya se me pierde la amarilla en el blanco, ahí está. Ahí está. El uno con respecto al 2. Entonces, el uno es anterior, medio o anterior. Entonces, aquí vemos que tenemos un empate entre A y C, que es anterior, y efectivamente el corazón, que es el elemento 1, es anterior con el elemento 2, que es la columna vertebral. Así que las únicas que podrían ser respuestas serían la A y la C. En este caso, el término B, pues queda totalmente fuera del lugar. Luego nos dice, el elemento 3 es con respecto al elemento 1. Vamos al elemento 3. Elemento 3 con respecto al elemento 1 otra vez. El elemento 3, que es este de acá, que sería el esternón, ¿cómo es con respecto al 1? Sería posterior o anterior. Pues observamos que 3 con respecto a 1 pues es anterior, que está adelante. ¿Sí? Pues aquí prácticamente ya tengo la respuesta. Por descarte, podemos cancelar este, pero para llevarlo a su última instancia, observa que el elemento 4 es con respecto al elemento 1. 4 con respecto a 1, 4 es caudal o inferior. ¿Por qué? Porque está debajo de 1. Entonces, prácticamente ya la respuesta es el inciso C, desde el análisis que hicimos entre 1 y 2, 3 y 1 y el 4. ¿Okay? Y estamos practicando los términos de dirección, como vimos en la parte del inicio de la sesión. Muy similar, este ejercicio es el que podríamos trabajar con la pregunta 5. La siguiente imagen, el elemento 1 es con respecto al 2 y el elemento 3 con respecto al 2. Entonces vamos a tomarle pausa momentánea el video para que puedas identificarlo y podamos dar la respuesta. ¿Ok? Entonces, fíjate que estamos aplicando todos los conceptos que vimos anteriormente en el video de los términos de dirección. Entonces es importante que los repases, puedes ver el video cuantas veces necesites para poder consolidar esos conceptos y si en dado caso requieres una asesoría personalizada y estás aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán y tienes alguna duda en materias como bioquímica, anatomía, fisiología, farmacología y demás, aquí tienes mi número de contacto en el WhatsApp para concretar una asesoría 100% personalizada en donde yo te voy a explicar todas las dudas que tengas con respecto al área de la salud. Muy bien, entonces vamos a contestar rápidamente. Nos dice, en esta imagen el elemento 1 es con respecto al 2. Vamos a comparar ahora el elemento 1. No se ve muy bien, vamos a quitarlo. Aquí está el elemento 1 con respecto al elemento 2. ¿Cómo será el elemento 1 con respecto al elemento 2? ¿Cuál podría ser nuestra respuesta aquí? Y luego nos piden comparar el 3 con respecto al 2. O sea, compararíamos el 3 con respecto al 2. ¿Cuál será la respuesta de esta pregunta? Vamos a ponerlo por acá. Y es el inciso B, medial y lateral. 1 con respecto al 2, pues es medial. ¿Por qué? Porque 1 está en la línea media, está más interno. Mientras que el elemento 2, que es el pulmón, pues es lateral A. Y si comparamos ahora el elemento 3 con respecto al elemento 2, pues el elemento 2 es, pero el elemento 3
es lateral con respecto al elemento 2 que estamos observando acá, ¿no? Está a un lado, está más externo que el elemento 2. Y ahí tendríamos los términos de dirección que habíamos visto al inicio de la clase. ¿Ok? Y finalmente vamos a ver esta pregunta en donde nuevamente te pido que pongas pausa al video para que lo puedas contestar de manera correcta y ahora damos la realimentación a esta pregunta en particular. ¿Sí? Ok, pues bueno, vamos a dar la solución a la pregunta. Entonces vemos, en la siguiente imagen, recuerda que aquí estamos hablando de términos proximal y distal. Y acuérdate que estos términos de proximal y distal se relacionan con la línea media. Voy a ver si aquí tengo alguna autoforma. Mm, como que no se dibujó como yo quería. No, entonces no me sirve. No, a ver, vamos a tratar de que me quede derechito, si no, pues mil disculpas. Entonces aquí está, vean que la línea media, el tronco, forma parte de la cavidad torácica, el abdomen y la cintura pélvica. Eso es el tronco. Entonces, con base en esto, vamos a ver los términos. En la siguiente imagen, vamos a ver que uno es con respecto a dos. Está uno con respecto a dos. El elemento uno, el hombro, pues es proximal porque está más cerca del tronco. Por lo tanto, uno es proximal. Aquí podemos colocar que esto es proximal. Entonces, vamos a ponerlo acá. Son varios incisos para que vayamos teniendo pauta. Pues aquí es proximal. ¿Está bien? Es proximal. Con respecto a 2, el elemento 3 es con respecto al elemento 2. Está 3 con respecto al elemento 2. 3, el elemento 3, el antebrazo, como está más lejos del tronco, entonces es distal, ¿no? Entonces aquí pondríamos como respuesta que aquí es distal, ¿verdad? Porque 3 está más alejado del tronco, así que sería distal con respecto al elemento 2. Y el elemento 4 con respecto al elemento 3, pues de la misma manera podemos observar que 4 con respecto a 3, pues es distal, porque 4 está muy, muy alejado del tronco. Entonces estamos viendo que aquí sería, vamos a colocar también distal. Distal. Entonces colocamos acá distal y checamos cuál sería la respuesta a este inciso, que sería pues el inciso A, ¿no? Proximal, distal y distal. Y de esta manera pues ya hemos consolidado todos los conceptos relativos a términos y direcciones anatómicas. Espero que este video te haya gustado, te haya servido y lo más importante, te invito a que me sigas en mis redes sociales, sígueme en Facebook, mi página de Facebook, Asesorías Carrillo, en TikTok, en Twitter y obviamente en nuestro canal de YouTube para hacer más grande esta comunidad, apoyarme para que siga haciendo contenido de valor para ustedes y tengamos asesorías de calidad, ustedes puedan tener una asesoría de calidad a un bajo costo, obviamente, porque pues, yo lo estoy haciendo para que ustedes puedan estudiar y de esta manera se preparen para su examen Ceneval Examen 2. Nos vemos el próximo video en donde vamos a trabajar el tema del sistema tegumentario y vamos a ver los pormenores con respecto a los sistemas de referencia anatómicos, los sistemas del cuerpo humano, así hasta acabar toda la parte de premedicina 1 en su unidad 2. Nos vemos el próximo video, chicos. Nos vemos. Chao.